Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro fundamental para comprender cómo era la vida de la primera comunidad cristiana. Cuánto testimonio por parte de los apóstoles, pero también cuánto sufrimiento. El sufrimiento no es solamente de nosotros. El sufrimiento es del mismo Jesucristo en adelante, de aquellos que se deciden por el bien, de aquellos que se deciden colaborar con Dios en la co-creación y colaborar con Dios extendiendo su mensaje de salvación a todos. Sí, así, colaboradores, somos siervos de Dios, somos instrumentos de Dios. Muchas veces lo hacemos bien y muchas veces lo hacemos mal, muchas veces no servimos para nada. Sin embargo, el Señor nos da una y mil oportunidades como se las dio a Pedro. Y vean ustedes ahora cómo Pedro está también sufriendo en carne propia todos aquellos desplantes, todas aquellas persecuciones que sufrió el mismo Jesucristo. ¿Con qué darás tú la vida por mí? Cuando Pedro le dijo a Jesús: yo doy la vida por ti, pues Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Pero sí, en el fondo Pedro, después de que el Señor le dio la conversión o le dio la oportunidad para que se convirtiera y se arrepintió Pedro, pues fue capaz de seguir dando testimonio de Jesús, como lo vemos y lo vamos a ver ahora, sin importarle entregar su vida por Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 en adelante. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese se refería a Jesucristo. Pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Fíjense ustedes cómo ya ellos daban ese testimonio y era tan aceptado en la comunidad que ya la comunidad quería incluso culpar o ya estaba sospechando de la gran culpa que tenían el sumo sacerdote y sus compañeros. Versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 29 del capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué valiente nos hace el Señor. Qué valiente hizo Jesucristo a estos apóstoles. Fíjense cómo, sin miedo ante las autoridades, ante el sumo sacerdote, pues le contestó Pedro: yo lo siento mucho, Pedro y sus apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es verdad que ustedes nos prohibieron que habláramos de Él, que enseñáramos en su nombre, pero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Para esto ha venido Jesús al mundo y ha muerto de esa manera como murió, para que nosotros podamos, por medio del perdón de nuestros pecados, obtener la salvación. Versículo 32. Nosotros somos testigos de esto y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿A quién da Dios su Espíritu Santo? ¿A quién da Dios su Espíritu Divino?
a aquellos que están dispuestos a obedecerle. Por eso la insistencia y la respuesta de Pedro ante el sumo sacerdote y ante aquellas autoridades que lo interrogaban. En el versículo 29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y por medio de la obediencia vendrá a nosotros toda la fuerza y toda la sabiduría y toda la protección del Espíritu Santo. Versículo 33. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. ¿Cómo les ofende y cómo les da rabia a aquellas personas que muchas veces oyen a los demás hablar del Espíritu Santo, hablar de Jesús con serenidad y con confianza en Él, sin seguir, como he dicho siempre, la lógica del mundo? Esto molesta, porque es una ofensa a su autoridad, a su sabiduría, porque les remuerde en su soberbia, en su altanería, en su falta de humildad. Versículo 34. Entonces se levantó uno de ellos, un fariseo llamado Gamaliel. Acuérdense de este nombre, Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos y empezó a hablar así al consejo: colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Gamaliel, recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que se olviden de esos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrán abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y ojalá no estén luchando contra Dios. Qué bonito el testimonio de Gamaliel. Gamaliel, uno de los fariseos y de paso doctor de la ley, dice allí el versículo 34. Pero el 29 concluye diciendo: y ojalá no estén luchando contra Dios. El consejo lo escuchó, ¿a quién? A Gamaliel, y mandaron entrar de nuevo a los apóstoles, los hicieron azotar para valer su autoridad, para decir aquí los que mandamos somos nosotros, y les ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Jesús Salvador. Después los dejaron ir. Esos azotes los sufrieron estos apóstoles con gusto, no por ser masoquistas, sino porque sabían que eran nada en comparación con la protección y la ayuda que Dios les estaba brindando. Y que el hombre, el ser humano, con esos azotes se creía todopoderoso. Simple y llanamente hasta ahí llegaba, no podía más. Versículo 41. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Esto los llenaba. Y esto nos puede llenar a nosotros también. Ante nuestros sufrimientos, lo importante es ofrecerlos a Jesús. Y en ese sentido, sentirnos hasta contentos o en paz por ayudar a sufrir en algo a todo aquello que sufrió Jesucristo para conseguirnos la salvación. Versículo 42. El día entero en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y proclamar a Jesús el Mesías. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.